Y en una mesa de tertulia en la que está don Antonio Muloni, el editor, fundador, director de La Iberia, y don Mario Noya, encargado de la versión digital de Voz.us, porque es un gran conglomerado de medios de comunicación en la que tiene una televisión en Estados Unidos, etcétera, etcétera, pero Mario se encarga de la parte, por así decirlo, de la información digital a través de www.voz.us. Estábamos diciendo antes de que nos interrumpiera la publicidad, pero que realmente no nos interrumpe, sino que nos ayuda a seguir aquí en antena en esta emisión. Estábamos hablando de lo que dijo ayer Pedro Sánchez respecto a Junts, esa mano tendida que en realidad lo que parece es un grito de auxilio, una mano que sale de la piscina intentando agarrarse a algo para no terminar de hundirse, y decía algo así como que quería recomponer la relación directamente con Carles Puigdemont, dejando titulares muy importantes de cómo el gobierno de Pedro Sánchez está cediendo al chantaje de los independentistas catalanes, hablando de una posible reunión muy próxima, incluso poniendo una fecha para que vuelva Carles Puigdemont de su exilio, como consideran algunos, cuando realmente es de su fuga, de cómo está prófugo de la justicia Carles Puigdemont. Y no solo eso, sino que hablaba directamente de estas cuestiones, esas medidas que había prometido Pedro Sánchez, que no se habían podido cumplir y de las que estaba firmemente arrepentido el presidente del gobierno. No sé si tuvisteis ocasión de ver esa entrevista que hemos pagado nosotros directamente a través de esa vía catalana de Televisión Española, pero bueno, esa entrevista con Gemma Nierga que pues se hizo para contentar directamente a los secesionistas catalanes. Algo he visto, pero porque tenía que venir aquí esta mañana. Si no, yo aconsejo a todo el mundo no exponerse a la Lo voz de siento, Pedro Antonio, Sánchez. y de hecho lo he dicho esta mañana. Perdona a todos los oyentes porque les hemos dado largos minutos de Pedro Sánchez. Bueno, a nuestro pesar también, es lo que hay, ¿no? A nuestro pesar. También, ya que pagamos la entrevista, pues por lo menos... Exacto, ya que le hemos pagado nosotros. Por dónde van las mentiras. A mí lo que más me llama la atención todavía, supongo que soy un poco inocente, es el tono de voz de Pedro Sánchez con todos los enemigos de España. Ayer le temblaba la voz cuando hablaba de Puigdemont. Dejó más que abierta la puerta a ir allí a rendirle pleitesía para seguir en la Moncloa un poquito más de tiempo. Y el contraste de ese temblor de la voz y esa cobardía, esa sumisión, con el trato que le da a los españoles decentes. A los españoles de a pie que pagamos impuestos para que estos tíos se lo lleven como se lo llevan, y a la oposición política, a los medios de comunicación libres y a los jueces. El trato que le da tiránico este tío que vive en la Moncloa gracias a un prófugo, que curioso prófugo, sabemos dónde vive perfectamente, y el presidente del gobierno acabará yendo a visitarle, y a los herederos de ETA, que hemos sabido recientemente que fue también, le encanta, parece visitar criminales, igual que parece que va a ir a ver a Puigdemont, fue a ver a Otegi a un caserío para pedirle permiso para cambiar el gobierno de España, a un etarra condenado por terrorismo. Enfrente, cómo trata a cualquier político que no sea, o que sea de la oposición, sobre todo si es de Vox, a cualquier periodista libre y a los jueces. Es de verdad, no es que estemos a la puerta de una tiranía, es una tiranía con urnas. Y es una cosa que de hecho a muchos sorprende, ¿no? Realmente cómo es posible que con esa naturalidad y con esa parsimonia hablara directamente de la normalización en Cataluña, de esa vuelta de Carles Puigdemont y de todas esas cesiones, de ese chantaje a todos los españoles, porque realmente igual que nosotros pagamos la vía catalana de Televisión Española, igual que nosotros pagamos esa entrevista, pagamos también, ¿no? Todos los desmanes que vienen del secesionismo catalán. Qué humillante es, por otro lado, esto, ¿no? Por cierto, en ese programa se habla en catalán normalmente. En ese programa es híbrido, por así decirlo. O sea, habla en catalán el presentador, Gemma Nierga en este caso, y pues en algunas ocasiones responden en catalán los entrevistados y otras no. Es igual de ridículo que TV3, ¿no? Sí, los dos saben español, pero... Sí. Ayer Gemma Nierga, ¿en qué idioma habló? Hablaba, bueno, es que no solo eso, sino que habló en español, y además se desplazó al Palacio de la Moncloa, y de hecho tuvieron que desplazar a los ministros que están en la antesala del Consejo de Ministros, que generalmente toman un café en esa sala. Bueno, pues fueron desplazados para que tuvieran lentes de Televisión Española, un plato más bonito, que era esa sala en la que habitualmente se toman el café los titulares de las diferentes carteras antes de reunirse con el presidente para dar cuenta. Fijaos, ¿no? Radio Televisión Española desplaza un equipo de Cataluña a la capital de España, donde hay 8 millones de trabajadores de Televisión Española, para entrevistar al presidente del gobierno en un programa. Tiene mucha más carga de lo que parece. Bueno, es que como decía Marcel McLuhan, el medio es el mensaje. No, y y tiene es mucha que más carga de lo que parece, porque esto se suele hacer, por ejemplo, cuando
visitas a un jefe de Estado extranjero, un primer ministro extranjero. Entonces, este tipo de cosas se hacen así. Pedro Sánchez habla de Cataluña para un programa catalán de la televisión española. Están tardando en llamarle radiotelevisión estatal, como pasó con la agencia meteorológica, etcétera. Están tardando en hacerlo. Bueno, pero española porque es extranjera. Ellos sí. Por eso lo de gobierno de España, que eso empezó con Zapatero. Gobierno de España, que se sepa que está lejos. Gobierno de la nación tenía que ser, ¿no? Único gobierno. Pero fíjate, eso por un lado. Dos, qué humillaciones. Qué humillación. Hablar así de un golpista que estuvo a punto de provocar una guerra civil. Es que hay gente que aún sigue sin enterarse de lo que pudo pasar en 2017. De lo que pudo pasar en 2017. Pasaron cosas. Normalmente, además, esto de los golpes de Estado suele desembocar en guerras civiles. Si es un golpe de Estado que tiene cierto respaldo popular, se convierte en una guerra civil por la razón obvia de que ahí se ha decidido que las querellas se diriman de una manera no política, ¿vale? Bien, eso por un lado. Segundo, es la cuestión con Junts. Estos tipos que están todo el día hablando del fascismo, que han hecho campañas y tal, al PP, lo han pintado como fascista, etcétera. Fijaos cómo se doblegan ante gente, además, que desprecia abiertamente a Presencia y todo lo que significa. Nogueras, miren Nogueras, la cara que tiene y la manera que tiene de hablar de los españoles es muy significativa. Don Mario, acaba de comenzar, de hecho, la rueda de prensa de Míriam Nogueras, en la que van a intentar desde Junts responder a esa mano tendida de Pedro Sánchez, hablando de las exigencias en particular que vuelven a poner encima de la mesa y de ese chantaje. De hecho, les vamos a dar cumplida cuenta de todo lo que diga la líder de... Bueno, iba a decir la líder de Junts, la portavoz de Junts. Es que, ¿líder quién es? ¿Carles Puigdemont? ¿Ha limpiado la casa? Hay cuestiones bastante complicadas dentro del nacionalismo catalán, del independentismo catalán, o como quieran ustedes llamarlo, ¿no? Bueno, pero hay en Junts un lío y parece que se va a arreglar, porque esto cansa fuera de Cataluña y cansa también dentro, cansa en toda España. Al final, este vodevil de que haya un tío en Bélgica que lleva camino de una década medio dictando lo que tiene que hacer miles de catalanes que forman parte de un partido o votan un partido, por supuesto, dictando lo que hace el presidente del gobierno de la nación, pero también a esos señores que están ahí dependientes de que un prófugo les diga lo que pueden o no pueden hacer, de si su trabajo en el que llevan décadas a lo mejor, de asesor de no sé qué, de concejal de no sé cuánto, depende de cómo se levante un prófugo con aparente inestabilidad, pues parece que va a empezar a clarificarse, porque hay una opción que se llama Alianza Catalana que se va a comer a Junts, se está comiendo a Junts. Y de hecho, por así decirlo, eso es lo que más miedo les da a Junts, al igual que cuando hablábamos de Podemos, lo que le preocupaba mucho es que hubiera que terminara engullido por Sumar y que terminara desapareciendo como marca. Lo que les preocupa realmente, yo creo que ni siquiera es el secesionismo, sino el poder y el dinero, claro, que es a lo que realmente están rendidos todos los políticos independentistas en Cataluña, en esos cargos en particular y el poder, el dinero que puedan acumular. Ya no solo hablamos de casos de corrupción en los que se desvían fondos directamente públicos y amaños de contratos, sino que estamos hablando de la permanencia con sueldos bastante altos en cargos municipales, autonómicos, cuando no directamente gubernamentales, ¿no? Cuando estamos hablando de un ministerio, etcétera, etcétera. Si Alianza Catalana ha decidido no participar en la vida política nacional, apaga y vámonos. No, ya está, le han dado el colchón o el balón de oxígeno que podía necesitar Junts. Si Alianza Catalana Alianza Catalana va a hacer el papel que hizo de Batasuna en tiempos. Hay momentos en que te dan ganas de pensar si por torpeza estratégica o hay un plan o por repartirse los papeles que hicieron con el PNV y que permitió que el PNV disfrutara de un poder de negociación en el Parlamento brutal. Pero si no, imaginaos. Ese es el problema que tiene Junts, efectivamente, es que se va a ver
fagocitada por Alianza, pero sí le dejas esa baza que es el Parlamento de la Nación. Claro, es una vía. Pero se va a ver fagocitada no tanto por el independentismo, porque está cayendo en Cataluña de una manera estratosférica, bueno, todo lo contrario, desde la estratosfera, sino porque habla de los problemas reales de los catalanes. Es un partido que habla de la invasión migratoria, que habla de la inseguridad. Junts está en otras películas, está en ver lo que hace un señor que está ahí en una casa, en una mansión, pagada por quien sea, por todo, supongo, en Bélgica. Y hay otro partido que habla de eso. Cataluña va hacia una especie de tripartito, o sea, de tres partidos y los demás residuales, de PSC, que es el partido lo decías tú antes, de la charnegada, de gente que no se entera muy bien y de también muchos colocados. Alianza Catalana y Vox, que en contra de lo que piensan algunos, no compiten tanto. Vox es un partido de ciudades, del área metropolitana de Barcelona sobre todo, donde se está comiendo a Esquerra, a Junts también, aparte del PSC, y Alianza Catalana, que es la otra opción que habla de los problemas reales de los catalanes, habla en otro tono, pero también habla de todos esos problemas, del mundo, de lo rural, en Lérida, en Gerona, Sí. en el interior de Barcelona. Permitidme que haga un pequeño apunte. Yo la verdad es que hoy tengo que ejercer de descreída, como hace habitualmente don Luis del Pino en este programa, y es que está respondiendo Míriam Nogueras, la portavoz de Junts, a las propuestas a la mano tendida de Pedro Sánchez. Yo no sé si han sufrido un jarro de agua fría en Moncloa, porque lo que está diciendo Míriam Nogueras es que ellos directamente habían dicho que no a Pedro Sánchez, que están rotas las negociaciones, y dicen que, bueno, pues que están acorralando con la corrupción a Pedro Sánchez, motivo por el cual hay una serie de requisitos que ha incumplido Pedro Sánchez en lo que ella llama la primera parte de la legislatura y que por tanto no hay negociación y no va a haber conversaciones. Ayer hablaba Pedro Sánchez directamente del regreso de Carles Puigdemont, diciendo que ojalá pudiera volver pronto, que se normalizara la cuestión en Cataluña. No restaba importancia, en sus propias palabras, a esta crisis con Junts, y lo que parece es que Junts realmente no va a cambiar de posición. Y permítanme que les diga lo de que yo ejerzo de descreída, porque hay veces que esto que parece hasta cierto punto un diálogo en diferido a través de la televisión y ahora a través de una rueda de prensa, don Luis del Pino es de la opinión de que en muchas ocasiones se escenifica esto para luego terminar como en las películas, dándose un apasionado beso y terminando pues otra vez de nuevo encamados, ¿no?, a través de esta gestión del poder entre los secesionistas catalanes y el gobierno de España. ¿Os ha sorprendido estas palabras de Míriam Nogueras? No, ha dicho primera parte de la legislatura, ¿no? Primera parte de la legislatura, y aquí está una de las claves, ¿no?, en estos requisitos con los que no ha cumplido, y además insiste en particular en que pues la gente está viviendo en Cataluña una situación muy complicada, añadiendo pues que no han encontrado en el presidente Illa, del que dice que está escondido pues la reacción que esperaban, ¿no?, o lo que habían apalabrado con el gobierno español, lo que había apalabrado directamente con Pedro Sánchez. Pero es que pasa una cosa con Pedro Sánchez, que en muchas cosas promete cuestiones por encima de sus posibilidades y luego se sorprenden. Es como si de repente le dice a los de Junts, no, es que voy a hacer que el sol mañana sea verde, y los de Junts dicen, no, es que no lo ha conseguido. Bueno, es que no estaba en mano del presidente del gobierno este tipo de cuestiones. De momento. Todavía. Porque, claro, ya ven ustedes que con el tema de la justicia también han movido sus hilos para que terminara esta cuestión con la ley de amnistía encima de la mesa y complaciendo, ¿no?, a todos los secesionistas catalanes. Don Mario, ¿le han sorprendido las palabras de Míriam Nogueras? No. Y qué mal es que tenemos un panorama político. Del sanchismo va a costar tanto salir. Los destrozos que está haciendo en tantos órdenes son de tal envergadura, y hay mucha masa social que está viendo además que los que consiguen son los más sinvergüenzas. Entonces eso también se traduce en intenciones de voto, ¿no? Es tremendo. Tener desangrándose al presidente del gobierno para muchos es rentable. Y de ahí no lo van a bajar. ¿Quién lo va a bajar? Sumar. Que se llaman mamar. Sí, porque están ahí para mamar cargo, para mamar gobierno. Ya está, es así. Son una basura. Son
imagínate, ser Tesh Shidi. Tesh Shidi es una persona que no sabe pronunciar dos frases seguidas en español, que tiene una bandera de una república inexistente, la República Árabe Saharaui, que tiene un escudo sovietizante, y está sosteniendo al principal aliado de Marruecos en Europa Occidental. Ni colorada. Ni colorada. Claro. Luego dice, sí, en Marruecos. Ya, qué valiente eres, madre mía. Qué coraje tienes. Tesh Shidi, 2 frases. Te pido 2 frases en español. 2 frases seguidas. No te voy a decir el perro de Ramón. No, ni siquiera. 2 frasecitas. No puedes. Claro, es Ahí, que en el Congreso. no es el sanchismo, o sea, es que el problema es Podemos, un frente popular. la ¿no? Podemia. ¿Les escucháis? Que dan bastante asco. Pero cuando no dan asco, dan con mucha vergüenza. ¿Están ahí también? ¿Qué os creéis? La banda de la Mague. Los Rufián, que lo están convirtiendo en estadista ahora. Y que además se permite dar clases de moralidad, de ética periodística, de lo que le pongas por delante a Rufián. Es la Gracita Morales de Pedro Sánchez. Ahora, bueno, pobrecita, Gracita Morales. Sí, eso. ¿Quién más? ¿Qué queréis? Junts, el PNV. El PNV. Las ganas yo que tengo de que al PNV le vaya como se merece al PNV. Bueno, eso es cuestión de tiempo. Bildu. ¿Quién va a bajar a este? Bueno, ¿Vas a comer a Pedro Sánchez? Bueno, no lo sé, porque ojalá alguien me calle la boca, pero te lo vas a comer hasta 2031, como de verdad Coño. no haya una reacción brutal por parte de la sociedad. Es decir, esto no puede ser una elección reñida, porque estos cuando se riñen las elecciones ya sabéis cómo las solventan. No puede ser una elección reñida. Y se necesita que sea nacional. No puede haber espacios ausentes de movilización contra esta chusma, contra esta banda. No puede quedarse al margen Galicia, no puede quedarse al margen el País Vasco, no puede quedarse al margen Cataluña. Porque entonces la hemos liado. Y Cataluña y el País Vasco no es que estén demasiado sobrerepresentados. Hay mucha gente viviendo allí. Viven muchos. Claro. Entonces, De hecho, las provincias más habitadas no están sobrerepresentadas en el Congreso, es al revés. No, claro, y además el vacío lo tenemos los que están sobrerepresentados, por ejemplo, en Castilla y León. Claro, las provincias de 3 diputados. Soria, etcétera, esa es. Joder. Entonces, de verdad, si todos tenemos identificado que el problema es que este tío es una aberración histórica y que está dinamitando la institucionalidad, si nos pensamos que es, bueno, vamos a esperarnos y todos el domingo que toque a las 12, a las 12:30, después de misa, se va a enterar. Antes del Bermud. Bueno, pues en 2087 tienes a las hijas de Pedro, a la hija de Pedro Sánchez, a un saunero, a quien sea, al frente del gobierno. De herederos. Si esa es nuestra mentalidad. Porque no tiene sentido, es que no tiene ningún sentido seguir hablando en términos de como era antes la política y de, es que las instituciones, es que Pedro Sánchez, es que la derecha, es que la izquierda, es que eso está rotísimo ya en España. Pero la movilización es absolutamente necesaria en todas partes, 100% de acuerdo. Y manifestarse, hay que convocar elecciones, o sea, hay que convocar manifestaciones, no fiestecitas con DJs, que no lo entiendo, o sea, que el Partido Popular convoque fiestas a mediodía, antes de misa, después de misa, antes de Bermud, después de Bermud, cuando está pasando lo que está pasando en España. Porque no es Sánchez es la cristalización perfecta de un régimen. Es ¿cómo ha podido llegar tan lejos? Bueno, porque lo permiten las instituciones, la Constitución lo permite, no ha ido en contra, ha puesto un tribunal constitucional con el apoyo del PP, con un acuerdo con el PP, que todo lo consagra y todo lo que hace Sánchez, o el sátrapa de turno, en este caso es Sánchez, pero si hubiese un heredero mañana, un saunero, como dices, podría seguir haciéndolo, porque no es Pedro Sánchez. Pedro Sánchez cristaliza el sanchismo, como dicen,
cristaliza un régimen que tiene su sede en Ferraz y sus sucursales en Génova y en todos los partidos regionales separatistas que están esparcidos por España. Y para eso sí hay que movilizarse, pero también hace falta convocar una moción de censura, aunque no salga. Si no sale, no sale. Se retratarán. Pero en el plazo entre que se convoca y se vota, hay que tomar la calle y evidenciar que los españoles no podemos aguantar esto, no queremos aguantar esto, estamos cansados de mentiras y de crimen. Que seguirá, que se pierda la moción, no importa. Si no importa. ¿Qué más da? Hombre, mucho mejor que se gane y que haya unas elecciones. Pero ya le dijo Junts a Feijóo que proponga un candidato que no sea él y puede que la apoyen para convocar elecciones automáticamente y el PP sigue enredando. Ahora, fijaos que, pero de nuevo, qué daño ha hecho el sanchismo y el PSOE a la democracia. Para desalojar a este necesitas a golpistas. Pues son sus amigos. Ya, pero de nuevo, ¿y cómo salen las mociones? Bueno, con que alguno de ellos pues tienen que ver... Bueno, el drama es el PSOE, ¿eh? Sí, siempre ha sido el PSOE. Sí, el drama es el PSOE, porque además no hay PSOE bueno, nunca lo ha habido. Nunca lo ha habido, ¿eh? Que es que hay gente que dice, no, fue cuando... Ni lo habrá. Que no os equivoquéis, que va a ser bueno el PSOE de Felipe González y compañía. Esto... John Juaristi lo tiraba muy bien cuando decía, joder, todo el mundo que salió de ETA salía diciendo, nosotros éramos los buenos, y luego que no, que eso era una mierda desde que se fundó, que eso era basura desde que se fundó. Y el PSOE, desde el año 82, bueno, desde antes, digo, por ponernos solo... en la refundación. Eso es, por una refundación paradójica, porque es de gente que no tenía conexión con el partido que provocó la guerra civil y luego ha abrazado como referente a los que provocaron la guerra civil. Porque han visto que es su única manera de gobernar. Exacto. Pero esos fueron los que quisieron desmantelar el Estado de Derecho. Esos son los que quisieron crear en España o hacer de España México, con un partido de la revolución institucional, que es el PSOE. El PRISOE era eso. El PRISOE era por el PRI y también por Prisa, que sería su gran brazo mediático en ese régimen poco democrático, donde tuvieras una oposición consentida. De ahí ciertos elogios de Felipe González a Manuel Fraga. ¿Le cabe usted el Estado en la cabeza? Ya nos conocemos, porque tenía AP 70 diputados. Entonces, tenemos un problema. Y no ha habido una rebelión. ¿Cuántas veces habrá una rebelión interna? Sí, va a haber una rebelión interna. ¿De quién? Y fíjate qué cosas, porque estas cosas, esto que se dice, Mario, pero ¿cómo va a hacer? Es un partido. El Partido Conservador Británico le hizo eso a Margaret Thatcher, para desgracia del Reino Unido. Pero que quiere decir que ha habido momentos en que ha habido gente que se ha revuelto contra liderazgos. Pero es que Sánchez ha limpiado el PSOE. Y eso ha hecho lo que hizo Chávez después del golpe con las Fuerzas Armadas. Y han puesto, como decía el otro día Pedro Herrero a Parachiqui en Twitter, se ha cogido a la gloria de la izquierda. Los desechos de tienta que no querían ni en el PSOE. Y fíjate lo que tienes que ser para que en el PSOE no te quieran. Esos son los que mandan ahora en el PSOE. Y ves... Algunos en el PP también. Sí, no, pero digo, el drama de que tengas que... no puede salir nada bueno de ahí. Porque eso que se puede pactar, ¿no? Ven, una moción de censura sin estos. ¿En serio que Junts va a hacer ese servicio a la nación? Lo normal es que no. Lo normal es que no. Claro, pero lo que está haciendo con estas declaraciones de Míriam Nogueras es dar un portazo a Sánchez para seguir exigiendo pues ese chantaje, ¿no? De hecho, ha dicho algo así como que no va a permitir que una foto blanquee los incumplimientos, hablando de ese encuentro con Carles Puigdemont, esa visita que en principio Pedro Sánchez decía que podía haber salvado la legislatura. Lo que sí que ha dicho es que, bueno, van a seguir tendiéndole la mano en cuanto no a las negociaciones, pero sí en cuanto a las demandas. Parece increíble, ¿no?, que tengamos que decir, bueno,
pues qué honesto está siendo Junts, que ha dicho algo así Míriam Noguera, como que ellos no se han movido y que quien está sometiendo esta legislatura a un fin próximo son directamente los socialistas. Qué honesta está siendo cuando habla de este tipo de cuestiones, ¿no? Bueno, es que el separatismo, por lo general, mentir, no engaña a nadie. Quiere romper España, quieren forrarse por el camino. Luego, cuando llega la hora de la verdad, reculan porque realmente es más rentable el separatismo que separarse. Claro, porque esto es una de las cuestiones que siempre hemos dicho, ¿no? ¿Qué pasa con el día después? Claro, el negocio el día es de el mañana. durante. Se les ha acabado el chollo, ¿no? A todos los independentistas catalanes. Y el chollo Sánchez. Saben que le van a sacar mucho más a Sánchez que incluso a Feijóo, sobre todo si está apoyado por Vox. A Sánchez pues siempre le vas a sacar más. Es imposible sacarle más a alguien que a Sánchez. Y la cuestión es lo que viene después de Sánchez, si es que hay un después de Sánchez algún día. Sánchez habla mucho de la normalización de Cataluña y de que el independentismo está en horas bajísimas, que es cierto, pero no creo que sea mérito suyo. Y es una amenaza velada ese argumento, porque el día que acabe el gobierno del PSOE en Madrid, a ese día sí arderá Cataluña. Yo recuerdo que en unos desayunos de Europa Press lo dijo Santiago Abascal y luego los titulares de la prensa fue: cuando gobernemos nosotros arderá Cataluña. No, pero no porque la vaya a quemar Vox, sino porque el PSOE y sus sucursales azules y amarillas de allí la van a quemar para decir que si no gobierna Sánchez o el que toque en Madrid, el separatismo crece. Que el PP, como decían antes, yo me acuerdo, Carmen Chacón, que en paz descanse, el PP es una fábrica de separatistas. No. Es el PSC, que es separatista en sí mismo. Y porque y además ya han justificado la violencia. Claro, siempre. Están poniendo... Ya han avisado. Sí, es así. De verdad que tenemos un problema de Frente Popular planteado muy fuerte. Se va a multiplicar la discordia y van a tensar todo lo máximo que se pueda. Y ahí mucha gente va a decir: ¿qué hago? ¿Me quito? ¿Me someto? ¿Con tal de preservar algo de calma cívica? ¿O no me someto y que sea lo que Dios quiera? Pero no voy a dar la razón al matón, al que está llevándonos al precipicio. Señores, nos acercamos a las 9:30, a las 8:30 en las Islas Canarias. Es el momento de una pausa publicitaria aquí en Mañanas en Libertad y seguimos aquí en la tertulia, en la que no está Luis del Pino, pero que mañana vuelve, se lo prometo.